Salí de Cancún con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. 5 días de vacaciones con María habían sido exactamente lo que necesitábamos después de 15 años de matrimonio. Nos habíamos reconectado, habíamos reído como adolescentes, habíamos hecho el amor como en nuestra luna de miel. El resort de lujo había sido perfecto, pero lo que más me emocionaba era regresar a casa con mi familia reunida. Decidí volver 3 días antes para sorprender a los niños. Diego tenía 19 años y acababa de empezar la universidad, mientras que Sofía, de 17, estaba en su último año de preparatoria. Habían insistido en que podían cuidar la casa perfectamente, y yo había confiado en ellos. Después de todo, eran buenos chicos, responsables, nunca me habían dado problemas serios. El vuelo llegó puntual a las 3 de la tarde. Durante todo el trayecto en taxi, practicaba mentalmente cómo los sorprendería. Me imaginaba sus caras de alegría al verme llegar antes de lo esperado. Quizás los llevaría a cenar a su restaurante favorito para celebrar que habían cuidado bien la casa en nuestra ausencia. Pero cuando el taxi se detuvo frente a mi propiedad, la sonrisa se me congeló en el rostro. El portón principal estaba completamente destruido. No era que estuviera abierto o mal cerrado. Estaba literalmente arrancado de sus bisagras, colgando de manera grotesca como una boca desencajada. Los barrotes de hierro forjado que había mandado hacer especialmente estaban doblados y retorcidos. Parecía como si un monstruo gigante hubiera intentado entrar a la fuerza. «Disculpe, señor», me dijo el taxista con nerviosismo evidente en su voz. «¿Está seguro de que esta es su casa?» No pude responder de inmediato. Mi garganta se había cerrado completamente. Con manos temblorosas, le pagué la tarifa y bajé del vehículo con mi maleta, sintiendo como si estuviera caminando en una pesadilla. Lo primero que noté al acercarme fue que todas las cámaras de seguridad estaban cubiertas con cinta adhesiva negra. Alguien había trepado hasta cada una de ellas y las había tapado meticulosamente. Esto no había sido un robo impulsivo. Había sido planeado con precisión militar. Cuando crucé lo que quedaba del portón, el jardín que María y yo habíamos cuidado durante años estaba completamente destrozado. Había agujeros enormes por todas partes, como si alguien hubiera estado cavando desesperadamente buscando algo. Las rosas que María tanto amaba estaban pisoteadas y muertas. El césped perfecto parecía un campo de batalla. Pero lo que realmente me heló la sangre fue ver 3 patrullas policiales estacionadas en mi entrada, con las luces rojas y azules aún encendidas, proyectando sombras fantasmales sobre las paredes de mi hogar. «¡Alto ahí!», me gritó un oficial que apareció de la nada. «Esta es una escena del crimen activa. No puede pasar. Esta es mi casa», logré decir con voz quebrada. «Soy Roberto Mendoza, el propietario». El oficial me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía lástima. «Señor Mendoza, necesito que venga conmigo. El detective Ramírez quiere hablar con usted inmediatamente». Mientras caminaba hacia la entrada principal de mi propia casa, escoltado como si fuera un criminal, pude ver a través de las ventanas que el interior también había sido devastado. Muebles volteados, cuadros en el suelo, todo lo que María y yo habíamos construido con tanto amor y esfuerzo estaba destruido. El detective Ramírez era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote gris y ojos que habían visto demasiado. Me recibió en mi propia sala, ahora irreconocible, sentado en lo que quedaba de mi sofá favorito. «Señor Mendoza», comenzó con voz grave, «lamento que tenga que enterarse de esto de esta manera, pero sus hijos están involucrados en actividades criminales serias». Las palabras golpearon mi pecho como puñetazos. «¿Mis hijos? ¿Dónde están Diego y Sofía?» «Su hijo Diego está en la comisaría, en estado de shock. Su hija Sofía fue arrestada hace 3 horas y está siendo procesada por posesión de sustancias ilegales y lavado de dinero». El mundo comenzó a girar a mi alrededor. «Tiene que ser un error. Mis hijos no». «Señor Mendoza», me interrumpió el detective, llevándome hacia mi habitación. «Necesito que vea esto». En el rincón de mi dormitorio, detrás de lo que había sido mi cómoda, había un agujero en la pared. Un agujero que yo nunca había visto antes. El detective metió la mano y sacó una caja metálica que reconocí inmediatamente como mi caja fuerte de emergencia. «¿Esta caja es suya?» «Sí, pero estaba escondida en el sótano, detrás de...». «La encontramos aquí, señor. Vacía. Pero encontramos esto en el cuarto de su hija». Abrió una bolsa de evidencia que contenía más dinero en efectivo del que había visto junto en mi vida. Billetes de 500 y 1000 pesos, organizados en fajos perfectos con ligas. 40,000 pesos en efectivo, señor Mendoza. Su hija dice que es dinero que usted le dio para gastos de la casa. «Eso es imposible», murmuré.
sintiendo como si estuviera perdiendo la cordura. Yo jamás le daría esa cantidad a Sofía. Y ese dinero era mis ahorros de emergencia de 10 años. El detective me miró fijamente. ¿Está usted diciendo que sus hijos robaron su propio dinero? Antes de que pudiera responder, escuché una voz quebrada que venía del pasillo. Era Diego, mi hijo mayor, mi orgullo y alegría, llorando como un niño pequeño. «Papá», sollozó cuando me vio, corriendo hacia mí con los ojos rojos e hinchados. «Papá». Todo se salió de control. No era así como debía pasar. Lo abracé instintivamente, pero sus siguientes palabras me convirtieron en estatua. El abogado dijo que todo estaría bien, que nadie se enteraría nunca. Pero llegó la policía y... ¿Qué abogado, Diego? Mi hijo me miró con ojos que reflejaban miedo puro. El abogado que mamá contrató antes de que se fueran de viaje. El que ya tenía todo pagado desde hace semanas. El detective Ramírez levantó una ceja y sacó su libreta. Señor Mendoza, ¿usted contrató un abogado antes de irse de vacaciones? La habitación comenzó a dar vueltas. María sabía sobre el abogado. María había estado planeando esto antes de que nos fuéramos a Cancún, antes de esas 5 noches perfectas donde me había hecho creer que éramos la pareja más feliz del mundo. No, susurré, sintiendo como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Yo no contraté a ningún abogado. Los siguientes 3 días fueron los más oscuros de mi vida. Mientras Diego permanecía bajo custodia policial y Sofía esperaba su audiencia en un centro de detención juvenil, yo me convertí en detective de mi propia familia. La primera pista llegó cuando revisé los estados de cuenta bancarios que el detective Ramírez me había pedido. Sentado en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos por todas partes, descubrí una serie de transferencias que me helaron la sangre. Durante las 2 semanas previas a nuestro viaje a Cancún, alguien había estado moviendo dinero de nuestras cuentas principales hacia cuentas que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio, 500 pesos aquí, 1000 allá. Pero en los últimos 3 días antes de nuestro viaje, las cantidades se habían vuelto más agresivas. «Mira esto, papá», me dijo Diego esa tarde cuando finalmente lo dejaron regresar a casa bajo supervisión policial. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y tenía la mirada perdida de quien ha visto su mundo desmoronarse. «Mamá me dijo que tú habías autorizado todas estas transferencias». Me mostró una serie de mensajes de texto en su teléfono. Mensajes de María, enviados mientras estábamos supuestamente disfrutando nuestras vacaciones románticas. «Diego, tu padre aprobó el movimiento de los fondos de emergencia. Necesitamos liquidez para algunos pagos importantes. Por favor, coordina con Sofía para sacar el dinero del cofre y depositarlo en la cuenta nueva que abrimos». Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo como si me estuvieran clavando dagas en el pecho. La fecha del mensaje era exactamente el día después de que habíamos hecho el amor apasionadamente en nuestra suite con vista al mar. «¿Y tú le creíste?», pregunté a Diego, tratando de controlar la rabia que comenzaba a crecer en mi interior. «Papá, es mamá. ¿Por qué no le iba a creer? Además, ella sabía exactamente dónde estaba el cofre. Sabía la combinación. Dijo que tú se la habías dado antes del viaje. Esa noche llamé a María a Cancún. Su teléfono sonó 5 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba extrañamente distante. «Roberto, qué sorpresa. ¿Por qué no me dijiste que habías regresado? ¿Por qué no me dijiste que nuestros hijos estaban arrestados?», le respondí sin preámbulos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «María, ¿estás ahí?». «Sí, estoy aquí». Su voz ahora sonaba fría, calculadora. «Mira, Roberto, los niños metieron la pata. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus malas decisiones los alcanzaran». «¿Sus malas decisiones? María, alguien les dijo exactamente dónde encontrar mi cofre de emergencia. Alguien les dio la combinación que solo tú y yo conocíamos. Roberto, estás siendo paranoico. Los niños tienen un abogado que fue pagado semanas antes de que esto pasara. Un abogado que tú contrataste». Esta vez el silencio fue aún más largo. Cuando María finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era la mujer dulce con la que había compartido cama durante 5 noches. Era una extraña. «Roberto, creo que necesitamos tiempo para pensar. Voy a extender mi estadía aquí unos días más. María, nuestros hijos están en problemas legales serios. Sofía podría ir a la cárcel. Sofía tomó sus propias decisiones, igual que Diego. Yo no puedo ser responsable por...». Colgué el teléfono antes de que pudiera terminar la frase. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el aparato. Al día siguiente,
Decidí contratar mi propio investigador privado. Carlos Herrera era un ex policía que había trabajado casos de fraude familiar. Un hombre de 60 años, calvo, con ojos que no perdían detalle. Señor Mendoza, me dijo después de revisar todos los documentos que le había mostrado. Esto no fue un crimen de oportunidad. Esto fue planeado meticulosamente durante meses. Carlos había encontrado cosas que yo había pasado por alto. Cuentas bancarias a nombre de María que yo desconocía completamente. Propiedades que habían sido transferidas a su nombre durante los últimos 6 meses. Una casa en la playa que supuestamente había comprado su hermana, pero que estaba registrada bajo el nombre de María. ¿Cuánto tiempo lleva casado, señor? 15 años. Y en todo este tiempo nunca notó nada extraño. Gastos inexplicables, ausencias prolongadas. Pensé en todos los viajes de trabajo que María había hecho durante el último año, las conferencias médicas a las que supuestamente asistía, los cursos de especialización que decía estar tomando, las noches que llegaba tarde diciendo que había tenido emergencias en el hospital. Había una cuenta de ahorros que abrimos hace 5 años para la educación universitaria de los niños, le dije a Carlos. María era la única que manejaba esa cuenta porque yo estaba muy ocupado con el negocio. Carlos me miró con una expresión que mezclaba compasión y profesionalismo. Señor Mendoza, esa cuenta fue vaciada hace 3 meses. 120,000 pesos transferidos a una cuenta en las Islas Caimán. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Eso es imposible. Esa cuenta tenía restricciones. Necesitaba mi firma para cualquier movimiento mayor de 10,000 pesos. Su esposa falsificó su firma, señor, y lo hizo muy bien. Tengo aquí las copias de los documentos. Me mostró una serie de papeles que me quitaron el aliento. Mi propia firma, perfectamente imitada, autorizando transferencias que nunca había aprobado. Documentos fechados en días cuando yo estaba en mi oficina, trabajando 12 horas para mantener a flote el negocio familiar. Hay más, continuó Carlos. Su esposa ha estado en contacto regular con un hombre llamado Andrés Villalobos, abogado especializado en divorcios conflictivos. Según mis fuentes, ella lo contrató hace 4 meses. ¿4 meses? Pero hace 4 meses María me sugirió que tomáramos unas vacaciones románticas. Dijo que necesitábamos reconectarnos como pareja. Carlos asintió con expresión grave. Señor Mendoza, su esposa no solo estaba planeando robarlo, estaba planeando destruirlo completamente y quedarse con todo. Esa noche, mientras Diego dormía inquieto en su habitación y yo permanecía despierto revisando documentos, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señor Mendoza, dijo una voz masculina desconocida. Tengo información que podría interesarle sobre su esposa y lo que realmente pasó en su casa. ¿Quién es usted? Eso no importa ahora. Lo que importa es que yo vi quién más estuvo involucrado en esto. Y no fueron solo sus hijos, señor Mendoza. Había alguien más controlando todo desde las sombras. La llamada anónima me había dejado sin dormir toda la noche. Al día siguiente, a primera hora, decidí visitar a Sofía en el centro de detención juvenil. Mi hija, mi pequeña princesa, estaba sentada al otro lado de un cristal blindado, vestida con un uniforme naranja que la hacía ver 10 años mayor. ¡Papá!, lloró en cuanto me vio, presionando sus manos contra el vidrio. Papá, yo no quería hacer nada de esto. Sofía, necesito que me digas la verdad, toda la verdad. ¿Quién te dijo que sacaras el dinero del cofre? Mi hija se limpió las lágrimas con la manga del uniforme. Sus ojos, que antes brillaban con la inocencia de la juventud, ahora reflejaban un dolor que ningún adolescente debería conocer. Fue mamá, papá, pero no como crees. ¿Qué quieres decir? Sofía respiró profundo antes de hablar, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. Hace 3 meses, mamá me dijo que tú estabas teniendo problemas con el negocio, que podríamos perder la casa si no movíamos algunos ahorros a cuentas más seguras. Me mostró documentos, papá. Documentos con tu firma. Sofía, yo nunca firmé nada así. Lo sé ahora, pero entonces no tenía razón para dudar. Mamá lloró frente a mí, papá. Me dijo que no te dijera nada porque no querías preocuparnos, pero que necesitaba mi ayuda para salvar nuestra familia. Cada palabra de mi hija era como una puñalada. María había manipulado a nuestros propios hijos. Había usado su confianza y su amor por la familia para convertirlos en sus cómplices involuntarios. ¿Y el dinero que encontraron en tu habitación? Mamá me dijo que lo guardara ahí temporalmente, que era más seguro que dejarlo en el banco hasta que regresaran del viaje. Me prometió que cuando volvieran todo se arreglaría y podríamos depositar el dinero en las cuentas nuevas. ¿Cuentas nuevas? Sofía asintió, secándose las lágrimas.
Mamá abrió 3 cuentas nuevas el mes pasado. Dijo que eran para proteger nuestro dinero de problemas legales que podrían venir. Salí de la visita con el corazón destrozado, pero con una claridad mental que no había tenido en días. María no solo había robado nuestro dinero, había manipulado psicológicamente a nuestros hijos, haciéndoles creer que estaban salvando a la familia, cuando en realidad la estaban destruyendo. Esa tarde, María finalmente regresó a casa. La vi llegar en un taxi desde la ventana de mi oficina, cargando sus maletas como si nada hubiera pasado. Cuando entró por la puerta, su actuación fue perfecta. «Roberto, mi amor», dijo con voz quebrada, corriendo hacia mí como si fuera la esposa desesperada regresando para salvar a su familia. «¿Cómo están los niños? ¿Está Sofía bien? ¿Cómo crees que está María? Nuestra hija está en un centro de detención». «Ay, Roberto, yo sabía que algo así podía pasar. Los niños han estado muy rebeldes últimamente. Sofía se juntó con malas compañías en la escuela y Diego». «María, para», la interrumpí manteniendo mi voz fría y controlada. «Ya sé la verdad». Por primera vez desde que había llegado, la máscara perfecta de María se deslizó ligeramente. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que recuperara la compostura. «¿Qué verdad, Roberto? No sé de qué hablas. La verdad sobre las cuentas bancarias que abriste. La verdad sobre el abogado que contrataste hace 4 meses. La verdad sobre el dinero que has estado moviendo desde antes de nuestro viaje». María se sentó lentamente en el sofá, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de inocencia. «Roberto, las cosas entre nosotros no han estado bien durante mucho tiempo». «¿Cosas entre nosotros?» «María, manipulaste a nuestros hijos. Los convertiste en criminales para robar el dinero de su propia familia». «Yo no los convertí en nada», respondió con frialdad. «Ellos tomaron sus propias decisiones. Sofía tiene 17 años. Diego apenas tiene 19. Tú eres su madre. Se suponía que debías protegerlos, no usarlos». María se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Cuando habló, su voz sonaba como la de una extraña. «Roberto, este matrimonio terminó hace años. Solo estábamos fingiendo por los niños». «¿Fingiendo?» «María, hace una semana me dijiste que me amabas. Hace una semana hicimos el amor como si fuéramos recién casados». Se giró para mirarme, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó más que toda la traición descubierta. Indiferencia total. «Fue una actuación, Roberto. Todo fue una actuación para que no sospecharas hasta que fuera demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?» «Para que pudieras detenerme». En ese momento, Diego entró a la sala. Había estado escuchando desde el pasillo, y su rostro reflejaba la misma conmoción que yo sentía. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿es cierto? ¿Todo lo que nos dijiste sobre salvar la familia era mentira?» María miró a nuestro hijo con la misma frialdad que me había mirado a mí. «Diego, tú no entiendes las complejidades del matrimonio adulto. Entiendo que me mentiste. Entiendo que me hiciste robar a mi propio padre». «No robaste nada. Ese dinero era tanto mío como de él. Ese dinero era para mi universidad y la de Sofía». Por primera vez desde que había llegado, vi una grieta en la armadura emocional de María. Pero no era arrepentimiento lo que vi en sus ojos. Era molestia por haber sido descubierta. «Diego, algún día entenderás que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger tu futuro». «¿Mi futuro? Mamá, Sofía está en la cárcel. Yo estoy bajo investigación policial. ¿Cómo es eso proteger nuestro futuro?» María no respondió. Simplemente tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», le pregunté. «A donde debí haber ido hace meses», respondió sin voltear. «Roberto, mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los términos del divorcio. María, no puedes simplemente irte. Tus hijos te necesitan. Sofía está destruida emocionalmente». Se detuvo en la puerta y se giró una última vez. Lo que vi en su rostro me helará para siempre. «Mis hijos tomaron sus decisiones, Roberto, igual que yo tomé las mías. Si no pudieron manejar la presión, eso no es mi problema». Después de que se fue, Diego y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente mi hijo habló. «Papá, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué cosa, Diego?» «Antes de que se fueran de viaje, mamá recibió una llamada. Pensé que era del hospital, pero después de lo que acaba de pasar, creo que era de otra persona». «¿Qué tipo de llamada?» Hablaba en voz muy baja, pero la escuché decir: «Después del viaje todo estará listo, amor». «Papá, mamá le dijo amor a alguien que no eras tú». Las palabras de Diego resonaron en mi cabeza durante toda la noche. María tenía un amante.
Esa había sido la pieza faltante del rompecabezas, la explicación que daba sentido a toda esta traición elaborada. No había sido solo codicia o resentimiento matrimonial. Había sido amor por otro hombre lo que la había motivado a destruir nuestra familia. Al día siguiente, temprano en la mañana, recibí la llamada que había estado esperando desde la conversación anónima de 2 noches atrás. «Señor Mendoza», dijo la misma voz misteriosa, «¿está listo para saber toda la verdad sobre su esposa? ¿Quién diablos es usted? Soy alguien que conoce muy bien a María y que sabe exactamente con quién se ha estado acostando durante los últimos 8 meses. Acordamos encontrarnos en un café alejado del centro de la ciudad. El hombre que me esperaba era de unos 40 años, delgado, con ojos nerviosos que no dejaban de moverse. Se presentó como Julián Morales. Trabajo en el mismo hospital que su esposa. Comenzó sin preámbulos. Soy enfermero en el área de urgencias. ¿Y qué sabe sobre mi esposa? Julián sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías que me quitaron el aliento. María, mi esposa, abrazada íntimamente con un hombre que reconocí inmediatamente. El doctor Andrés Villalobos, el mismo abogado que había mencionado Carlos, mi investigador privado. Pensé que era abogado, murmuré, mirando las fotos con una mezcla de náusea y rabia. Es las dos cosas, explicó Julián. Estudió medicina pero nunca ejerció. Se especializó en leyes y se enfoca en casos de divorcio donde hay mucho dinero involucrado. Es su modus operandi, señor Mendoza. ¿Su modus operandi? Andrés se acerca a mujeres casadas con dinero, las seduce, las convence de que sus matrimonios son tóxicos y luego las ayuda a divorciarse quedándose con la mayor parte de los bienes. Su esposa no es la primera, señor Mendoza. Es la cuarta en los últimos 5 años. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿4 mujeres? Laura Sánchez, divorciada hace 3 años, perdió su casa y la custodia de sus hijos. Carmen Ruiz, divorciada hace 2 años, terminó en bancarrota. Patricia Vega, el año pasado, intentó suicidarse cuando se dio cuenta de que Andrés había desaparecido con todo su dinero. Julián me mostró más fotografías en su teléfono, recortes de periódicos, documentos legales, evidencia de un patrón sistemático de seducción y robo. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. Porque Patricia Vega era mi hermana, señor Mendoza, y porque no pude salvarla a tiempo. Regresé a casa con una determinación férrea que no había sentido en años. Ya no era solo víctima de una traición matrimonial. Era víctima de un criminal profesional que había usado a mi esposa para destruir mi familia. Carlos, mi investigador, estaba esperándome con información adicional. Señor Mendoza, encontré algo interesante sobre las propiedades que su esposa transfirió a su nombre. Me mostró una serie de documentos que revelaban que María había estado transfiriendo bienes a nombre de empresas fantasma controladas por Andrés Villalobos. La casa de la playa, 2 apartamentos en el centro de la ciudad y hasta las acciones de mi propio negocio habían sido gradualmente transferidas durante los últimos 6 meses. ¿Cómo es posible? Yo nunca firmé nada de esto. Su esposa tiene acceso a todos sus documentos personales, señor. Falsificar su firma no fue difícil para alguien que vive con usted. Además, Andrés tiene contactos en el registro público que facilitan este tipo de transferencias irregulares. Esa tarde llamé a mi propio abogado, licenciado Fernando Castillo, un hombre honesto que había manejado mis asuntos legales durante 10 años. Roberto, me dijo después de revisar toda la evidencia, esto no es solo divorcio, esto es fraude criminal a gran escala. Podemos no solo recuperar tus bienes, sino enviar a esta gente a la cárcel. ¿Y mis hijos? Tus hijos son víctimas, no criminales. Con la evidencia que tienes sobre la manipulación psicológica, podemos demostrar que fueron coaccionados por su propia madre. Esa noche, Diego y yo tuvimos la conversación más importante de nuestras vidas. Le expliqué todo lo que había descubierto sobre su madre y Andrés Villalobos. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «yo sabía que algo estaba mal. Los últimos meses mamá había cambiado mucho. Era como si fuera otra persona». «¿Cómo así?» Se la pasaba hablando por teléfono en secreto. Salía más temprano del hospital de lo normal. Y una vez la vi comprando ropa interior muy cara, del tipo que nunca había usado contigo. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque pensé que tal vez ustedes estaban tratando de reavivar su matrimonio. Pensé que la ropa era para ti. Al día siguiente, visitamos a Sofía en el centro de detención. Le expliqué toda la situación a mi hija, quien reaccionó con una mezcla de alivio y devastación. «Papá», lloró, «yo sabía que algo no cuadraba. Mamá me hizo sentir como si fuera mi responsabilidad salvar a la familia, pero nunca me explicó exactamente de qué la estaba salvando. Sofía, necesito que me ayudes.
Necesito que recuerdes todo lo que tu madre te dijo, todo lo que te pidió que hicieras. Va a ser difícil, pero es la única manera de demostrar que ustedes fueron manipulados. Mi hija asintió con determinación. Papá, quiero ayudar. Quiero que mamá pague por lo que nos hizo. Durante los siguientes días, trabajé incansablemente con Fernando y Carlos para construir el caso más sólido posible. Teníamos evidencia de fraude, falsificación de documentos, manipulación de menores y conspiración criminal. Pero la pieza más importante llegó cuando Julián me contactó nuevamente. Señor Mendoza, tengo algo que podría interesarle. Mi hermana Patricia, antes de morir, grabó una conversación con Andrés donde él le explica exactamente cómo funciona su esquema. La grabación era devastadora. Andrés explicaba con lujo de detalles cómo seducía a mujeres casadas, cómo las convencía de robar a sus esposos y cómo él se quedaba con la mayor parte del dinero robado. Una vez que tienen el dinero, se escuchaba decir a Andrés en la grabación, las abandono con las consecuencias legales. Ellas se quedan con los problemas, yo me quedo con el dinero. Era exactamente lo que le iba a pasar a María. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos para presentar ante el tribunal, recibí una llamada de María. Roberto, su voz sonaba diferente, asustada. Necesito hablar contigo. Andrés. Andrés no es quien yo pensaba que era. Ah, ¿no? ¿Te das cuenta ahora? Roberto, él me engañó. Me dijo que después del divorcio nos íbamos a ir juntos a vivir a Europa, pero hoy descubrí que ya compró los boletos de avión solo para él. María, destruiste a nuestra familia por un hombre que te está usando igual que tú usaste a nuestros hijos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, María habló con voz quebrada. Roberto, cometí errores terribles. ¿Crees que podríamos intentar arreglar las cosas? ¿Por primera vez en semanas? Sonreí. María, mañana a las 9 de la mañana, tú y tu querido Andrés van a recibir una citación judicial. Van a ser acusados de fraude, conspiración y manipulación de menores. Es demasiado tarde para arreglar cualquier cosa. El día del juicio llegó con una lluvia torrencial que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse en la sala del tribunal. Yo estaba sentado junto a Fernando, mi abogado, con Diego a mi lado. Sofía había sido liberada bajo fianza la semana anterior, después de que presentáramos evidencia de que había sido manipulada psicológicamente. María entró al tribunal con Andrés Villalobos, y por primera vez pude verlos juntos en persona. Él era exactamente como me lo había imaginado, alto, distinguido, con esa sonrisa falsa que caracteriza a los depredadores profesionales. María, por su parte, se veía demacrada, había perdido peso y tenía ojeras profundas que el maquillaje no lograba disimular. Su señoría, comenzó Fernando dirigiéndose al juez. Lo que vamos a presentar hoy no es simplemente un caso de divorcio conflictivo. Es un caso de una conspiración criminal sistemática para defraudar a mi cliente y destruir a su familia. El abogado de María, un hombre nervioso que claramente no había esperado la magnitud de evidencia que íbamos a presentar, intentó objetar, pero el juez lo silenció. Fernando comenzó presentando las fotografías que Julián me había mostrado. María y Andrés en restaurantes caros, en hoteles, abrazándose como amantes apasionados. Las fechas de las fotos correspondían exactamente con los días en que María me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en el hospital. Como pueden ver, su señoría, la señora Mendoza ha estado manteniendo una relación extramarital durante 8 meses, tiempo durante el cual también estuvo planificando sistemáticamente el robo de los bienes familiares. Luego vino la evidencia financiera. Carlos había hecho un trabajo impecable rastreando cada transferencia, cada cuenta falsa, cada documento forjado. El juez revisaba los papeles con expresión cada vez más seria. Su señoría, continuó Fernando. Aquí tenemos evidencia de que la señora Mendoza falsificó la firma de mi cliente en más de 20 ocasiones, transfiriendo propiedades por valor de más de 2 millones de pesos a empresas controladas por su cómplice, el señor Villalobos. María había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico de alguien que se da cuenta de que su plan perfecto se está desmoronando. Entonces llegó el momento más devastador, el testimonio de mis hijos. Diego se acercó al estrado con paso firme. Durante las últimas semanas había madurado años en cuestión de días. Ya no era el niño confundido que había encontrado llorando en mi sala.
Era un joven decidido a decir la verdad. Su señoría, comenzó Diego con voz clara. Mi madre me convenció de que mi padre estaba en problemas financieros graves. Me mostró documentos falsos. Me hizo creer que si no la ayudaba, perderíamos nuestra casa. ¿Y qué le pidió que hiciera específicamente? Me pidió que moviera el dinero del cofre de emergencia de mi padre. Me dio la combinación y me dijo exactamente dónde encontrarlo. Cuando le pregunté cómo sabía eso, me dijo que mi padre se lo había dicho antes del viaje. El abogado de María trató de objetar, argumentando que Diego había sido coachado, pero Fernando tenía la carta más fuerte. La grabación de Patricia Vega. Su señoría, lo que vamos a escuchar ahora es una grabación hecha por Patricia Vega, la hermana del testigo Julián Morales, antes de su muerte. En esta grabación, el señor Villalobos explica en detalle su método para defraudar a familias enteras. Cuando la voz de Andrés comenzó a sonar en la sala, describiendo fríamente cómo manipulaba a mujeres casadas para robar a sus familias, vi cómo el rostro de María se transformaba. Finalmente se estaba dando cuenta de que ella también había sido una víctima del hombre al que había entregado todo. Una vez que consigo el dinero, se escuchaba decir a Andrés en la grabación, me deshago de la mujer. Ellas se quedan con todos los problemas legales, yo me quedo con el dinero y busco a la siguiente víctima. María se volteó hacia Andrés con ojos llenos de horror, pero él ni siquiera la miró. Estaba concentrado en sus propios problemas legales. Entonces llegó el momento que había estado esperando durante semanas. Su señoría, dijo Fernando, mi cliente desea hacer una declaración. Me levanté y caminé hacia el estrado. Miré directamente a María, luego a Andrés, y finalmente al juez. Su señoría, durante 15 años construí una familia y un patrimonio basado en amor, trabajo y sacrificio. Mi esposa y yo criamos 2 hijos maravillosos. Construimos un hogar. Creamos recuerdos que pensé que durarían toda la vida. Hice una pausa, sintiendo el peso de cada palabra, pero descubrí que durante los últimos 8 meses, mi esposa no solo traicionó nuestro matrimonio, utilizó a nuestros propios hijos, manipuló su amor y confianza para destruir todo lo que habíamos construido juntos. María estaba sollozando ahora, pero ya no me importaba. No busco venganza, su señoría. Busco justicia. Justicia para mis hijos, que fueron víctimas de la manipulación de su propia madre. Justicia para todas las familias que este hombre ha destruido. Y justicia para mí, que trabajé toda mi vida para construir algo que otros destruyeron por codicia. Cuando terminé mi declaración, el silencio en la sala era absoluto. El juez deliberó durante 2 horas. Cuando regresó, su veredicto fue claro y contundente. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó, este tribunal encuentra a María Mendoza y Andrés Villalobos culpables de fraude, falsificación de documentos, conspiración criminal y, en el caso de la señora Mendoza, manipulación psicológica de menores. María se desplomó en su silla. Andrés intentó mantener la compostura, pero su rostro había perdido todo color. El tribunal ordena la restitución inmediata de todos los bienes transferidos ilegalmente, más daños punitivos por la cantidad de 500,000 pesos. Adicionalmente, ambos acusados enfrentarán cargos criminales y serán sentenciados a 5 años de prisión. Pero el juez no había terminado. En cuanto a los menores Diego y Sofía Mendoza, este tribunal encuentra que fueron víctimas de manipulación psicológica por parte de su madre, y por lo tanto, todos los cargos en su contra son retirados. Cuando salimos del tribunal, la lluvia había parado y el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Diego y Sofía caminaban a mi lado, ya no como los adolescentes confundidos y traumatizados que habían sido semanas atrás, sino como jóvenes adultos que habían aprendido una lección devastadora sobre la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación. Pero mientras caminábamos hacia el auto, una revelación final me esperaba. Carlos, mi investigador, se acercó corriendo con una expresión de shock en el rostro. «Señor Mendoza», jadeó, «acabo de recibir información de la policía financiera. Encontraron algo más en las cuentas de Andrés Villalobos». «¿Qué encontraron?» «Una cuenta offshore con 3 millones de pesos, señor. Dinero que él había robado de sus otras víctimas durante los últimos 5 años. Su esposa nunca supo que ella era solo una más en una lista muy larga. 2 años después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Estaba sentado en mi nueva oficina, una torre de cristal en el mejor distrito financiero de la ciudad, revisando los estados financieros de lo que ahora era un imperio empresarial que había crecido exponencialmente. La recuperación de los bienes robados había sido solo el comienzo. Con los 3 millones encontrados en las cuentas offshore de Andrés, más los daños punitivos ordenados por el tribunal,
Había tenido el capital necesario para expandir mi negocio más allá de mis sueños más ambiciosos. Diego entró a mi oficina con una sonrisa radiante. A los 21 años se había convertido en mi socio y mano derecha. La experiencia traumática con su madre lo había madurado, pero también le había dado una perspectiva sobre la vida y los negocios que pocos jóvenes de su edad poseen. «Papá», me dijo, colocando un contrato sobre mi escritorio, «acabamos de cerrar el trato con la cadena hotelera de Guadalajara. Van a usar nuestros sistemas de seguridad en todos sus hoteles». «Excelente trabajo, hijo». Sofía apareció en la puerta, ahora con 19 años y estudiando administración de empresas. Mi hija había desarrollado un talento natural para las relaciones públicas y el marketing que había sido crucial para nuestro crecimiento. «Papá, la revista Forbes quiere hacer un artículo sobre nuestra empresa. Quieren enfocarse en cómo construimos un imperio familiar después de... Bueno, después de todo lo que pasó». Sonreí mirando a mis hijos. La traición de María había estado a punto de destruirnos, pero al final nos había hecho más fuertes. Habíamos aprendido el verdadero valor de la confianza, la lealtad y el trabajo honesto. ¿Alguna noticia de su madre?, pregunté. Como hacía cada pocos meses, Diego y Sofía intercambiaron miradas incómodas. Sabía que ocasionalmente recibían cartas de María desde la prisión, pero raramente hablábamos de ella. «La última carta llegó hace un mes», dijo Sofía suavemente. «Dice que ya no puede pagar al abogado para su apelación. Andrés la abandonó completamente, tal como decía en esa grabación». No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una profunda tristeza por la mujer que una vez amé y que había elegido destruir todo por una ilusión. Carlos, mi investigador convertido ahora en jefe de seguridad corporativa, entró con su informe semanal. «Señor Mendoza», me dijo con expresión seria, «tengo noticias sobre Andrés Villalobos». «¿Qué tipo de noticias?» «Fue atacado en la prisión hace 3 días. Aparentemente, uno de los reclusos era hermano de otra de sus víctimas. Está en cuidados intensivos». Cerré los ojos por un momento. No deseaba mal a nadie, pero no podía negar que había una justicia poética en todo esto. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Conduje hasta el centro de detención donde María cumplía su sentencia. La encontré en la sala de visitas, vestida con el uniforme gris de las internas. Había envejecido considerablemente en 2 años. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, ahora tenía canas visibles y estaba mal cortado. Sus ojos, que una vez brillaron con vida y travesura, ahora parecían apagados. «Roberto», dijo cuando me vio con voz quebrada, «no esperaba verte nunca más. Los niños me dijeron que ya no puedes pagar tu abogado». María asintió, incapaz de mirarme a los ojos. «Andrés se llevó todo, Roberto. Todo el dinero que robé. Todo lo que pensé que íbamos a compartir. Nunca fue real. ¿Te das cuenta ahora de lo que hiciste a nuestra familia?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Destruí todo, Roberto. Destruí a mis propios hijos. Destruí nuestro matrimonio. Destruí todo lo que habíamos construido durante 15 años. Los niños están bien, María. Están prosperando, de hecho». «Lo sé», susurró. «Diego me escribió sobre la empresa. Estoy orgullosa de ellos, aunque no tengo derecho a estarlo». Me quedé en silencio por varios minutos, observando a la mujer que había sido mi compañera de vida durante tanto tiempo. «María», dije finalmente, «los niños quieren saber si podrán visitarte cuando salgas». Sus ojos se llenaron de esperanza por primera vez en toda la conversación. «¿Ellos quieren verme? Son tus hijos, María. Te aman, a pesar de todo. Pero tendrás que ganarte su confianza otra vez. ¿Y tú, Roberto? ¿Crees que algún día podrás perdonarme?» La miré a los ojos, buscando en mi corazón la respuesta honesta. «Ya te perdoné, María. Tuve que hacerlo para poder seguir adelante. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes». Cuando salí de la prisión, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad. Conduje de regreso a casa. Una nueva casa que había comprado en las colinas, con vista panorámica y espacio suficiente para que mis hijos tuvieran sus propias oficinas en casa. Diego y Sofía me estaban esperando en la terraza, trabajando en sus laptops mientras disfrutaban del atardecer. «¿Cómo estuvo la visita?», preguntó Sofía. «Triste», respondí honestamente, «pero necesaria». Esa noche, mientras cenábamos juntos como hacíamos todas las noches, reflexioné sobre el camino recorrido. La traición de María había sido devastadora, pero también había sido el catalizador que nos permitió descubrir nuestra verdadera fuerza como familia. «Papá», dijo Diego, «¿sabes qué es lo que más agradezco de todo lo que pasó?
¿Qué cosa, hijo? Que aprendimos que el dinero y las propiedades se pueden robar, pero la verdadera riqueza está en la familia que construyes con amor y honestidad. Sonreí, sintiendo un orgullo profundo por la sabiduría de mis hijos. El imperio que habíamos construido en estos 2 años era impresionante, pero tenía razón Diego. La verdadera victoria no estaba en los números de nuestras cuentas bancarias o en los contratos firmados. La verdadera victoria estaba en esta mesa, compartiendo la cena con 2 jóvenes extraordinarios que habían aprendido las lecciones más importantes de la vida a través del dolor, pero que habían emergido más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. María había tratado de destruir nuestro reino, pero al final solo había logrado que construyéramos uno nuevo, más sólido y más próspero que el anterior. Y mientras las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros, supe que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo en nuestras vidas.